Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 4 de septiembre, 11 del mes de Elul. Llevamos 699 días de guerra, todavía hay 48 rehenes allí en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. Y ante todo, antes de las noticias, quiero decirles muchísimas gracias por la cantidad y sobre todo la calidad y la calidez de los mensajes que recibí en las últimas 24 horas. Gracias por tanto apoyo y cariño. Nos hemos llevado un susto, un buen susto en la familia, pero afortunadamente todo está bien, así que aquí estamos y seguimos adelante. Y hoy vamos a hablar del anuncio de Hamás que dice que acepta un acuerdo de fin de la guerra y liberación de todos los rehenes, de cómo la organización terrorista intenta impedir la evacuación de civiles de la ciudad de Gaza para que estén allí cuando comience la operación militar israelí, de la tensión que también aumenta en Judea y Samaria, junto con los intentos incluso de eliminar a un ministro israelí, de Irán, que tendría más uranio enriquecido a alto nivel, incluso más que antes de la que ya se conoce como la Guerra de los 12 días. Pero el día de hoy comenzó con un nuevo disparo de un misil de los hutíes. Poco después de las 5:30 de la mañana, un misil que lanzaron desde el Yemen cayó en el mar. No se activaron las sirenas, ni se intentó derribar el misil. Poco después, el ministro de Defensa, Israel Katz, escribió un mensaje en X en el que advirtió que habrá una respuesta, habrá represalias contra los hutíes de proporciones bíblicas. Vamos a verlo. Los hutíes están disparando contra Israel de nuevo, escribió el ministro Katz, la plaga de la oscuridad, la plaga de muerte de los primogénitos. Completaremos las 10 plagas, por supuesto en referencia a las 10 plagas de Egipto, para que el faraón dejara en libertad al pueblo judío. En esto hizo un juego de palabras el ministro Israel Katz, porque se dice Makat Abejorot, por ejemplo, la plaga de los primogénitos, pero Maká también significa golpe, para que se entienda mejor la amenaza. En la mañana de ayer, los hutíes lanzaron un misil con ojiva de racimo, que ya lo habíamos visto en alguna ocasión, o sea, varias submuniciones preparadas para detonar con el impacto del misil. Se dividen y amplían así el rango de alcance. De todas maneras, también en la mañana de ayer el misil fue interceptado por los sistemas de defensa aérea. No hubo heridos, ni víctimas, ni daños materiales. Fue la primera vez ayer a la mañana que sonaron las sirenas en el país desde la eliminación de casi toda la cúpula de gobierno de los hutíes, después de que en los días anteriores varias veces este grupo, apoyado por Irán, lanzó varios misiles que no llegaron hasta Israel. Lo mismo sucedió anoche. Otro misil de los hutíes fue interceptado y derribado por la Fuerza Aérea Israelí. Sí sonaron las sirenas, ustedes ya conocen este mapa. En Jerusalén y alrededores no hubo víctimas ni heridos. Mientras tanto, medios árabes informaron en las últimas horas que en Arabia Saudita las autoridades decidieron elevar el nivel de alerta de sus sistemas de defensa aérea, especialmente por esos misiles de los hutíes que no llegan hasta Israel y estallan por el camino. ¿Y por qué los misiles de los hutíes, afortunadamente, no siempre llegan a su objetivo, o sea, a nosotros aquí en Israel?
Según explican expertos en la materia, todo parece indicar que los hutíes recibieron misiles de Irán, los desarmaron y los sometieron a un proceso para que puedan llegar más lejos, o sea, trataron de mejorarlos para que tengan mayor alcance, porque no tienen tantos misiles de largo alcance. Además, tienen serios problemas para recibir nuevas provisiones de misiles y de armamento en general, porque los puertos que dominan los hutíes, como sabemos, fueron atacados por Israel y están prácticamente paralizados. Lo mismo sucede con los vuelos y lo que llega a Yemen, ya sea por vía aérea o por mar, llega al lado suní del Yemen, o sea, donde no dominan los hutíes. Y comenzamos ahora sí nuestra recorrida por los diarios con la primera plana de Ma'ariv, que muestra una imagen de soldados israelíes en acción y el titular: Jamás, abro comillas, aceptamos negociar un acuerdo integral, o sea, la liberación de todos los secuestrados y el fin de la guerra. Esto decían anoche en Hamás en un comunicado oficial en el cual también hicieron hincapié en el hecho de que Israel todavía no respondió a la última propuesta que se estaba negociando y que está sobre la mesa, pero también dijeron esto, que están dispuestos a ir a un acuerdo integral y detallaron las condiciones de lo que ellos pretenden. Veamos, ¿qué ofrece Hamás? El fin de la guerra y la liberación de los secuestrados. ¿Qué exige a cambio? Liberación de terroristas palestinos presos en cárceles israelíes, apertura de los pasos fronterizos de la Franja de Gaza para el ingreso de ayuda humanitaria, y en su comunicado Hamás expresó que el grupo está dispuesto a ceder el gobierno de la franja y establecer un gobierno de tecnócratas que sea responsable del manejo de la franja después de la guerra, lo cual significaría en la práctica, ya que esto no incluye la exigencia israelí de que el grupo se desarme, esto significaría en la práctica, como decía, que Hamás en la Franja de Gaza se convertiría en un equivalente de Hezbollah en el Líbano, con su propio ejército y su especie de gobierno paralelo al gobierno oficial, sin la responsabilidad de la población, pero con las armas. El comunicado de Hamás vino después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este mensaje que vemos en su red social Truth: díganle a Hamás que libere inmediatamente a los 20 rehenes, no 2, ni 5, ni 7, y las cosas cambiarán rápidamente. Esto terminará. Díganle. ¿Quién debería decirle? Trump no lo aclara, tampoco qué hará, o sea, esto terminará supuestamente la guerra. ¿Qué hará? Aunque a esta hora algunos medios israelíes hablan de la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a presentar lo que sería su última propuesta de acuerdo, y tampoco habla en este mensaje de todos los rehenes, que son 48 y no 20. 20 son los que supuestamente están con vida. Según Ynet, el sitio web de noticias del diario Yediot Aharonot, el cambio de postura de Hamás, o sea, este anuncio de anoche, se debe a dos preocupaciones centrales de los líderes del movimiento: la posibilidad de que Israel establezca un gobierno militar en la Franja de Gaza y el temor de que el gobierno de Trump ya no apoye a los palestinos. Respecto al ofrecimiento de Hamás, desde la oficina del primer ministro Netanyahu rechazaron el anuncio en un comunicado en el que dijeron que se trata de un spin, una maniobra mediática, una manipulación. El mensaje de Netanyahu también dice: la guerra puede terminar de inmediato bajo las condiciones que estableció el gobierno israelí, que son las siguientes: liberación de todos los rehenes, desarme de Hamás, como decíamos, dominio israelí de seguridad
y creación de un gobierno civil alternativo a Hamás. Y mientras tanto, miles de personas protestaron ayer en Jerusalén en reclamo de la liberación de todos los secuestrados y el fin de la guerra. Al término de la manifestación central, cientos de personas pasaron las barreras que habían sido colocadas por la policía cerca de la residencia del primer ministro y después bloquearon el paso del tranvía en Jerusalén. Ayer fueron arrestados 2 civiles, uno de unos 60 años de edad y el otro de 83, que ya fue enviado a arresto domiciliario, porque incendiaron un contenedor de basura, las llamas se extendieron y quemaron por completo un automóvil de una familia que vive en ese lugar, en esa calle. El primer ministro Netanyahu criticó a los manifestantes y dijo que son falanges fascistas y que llaman a asesinarme, a mí, a mi familia, no cumplen la ley. Los criticó con muchísima dureza e insistió, hacen todo esto como falanges fascistas. Los familiares de los rehenes instaron al gobierno a escuchar a todas las fuerzas de seguridad. El jefe del Consejo Nacional de Seguridad, que es un político muy cercano a Netanyahu, Tzahi Hanegbi, y otros expertos que recomiendan no avanzar con la operación para tomar la ciudad de Gaza porque podría costar la vida a los rehenes que todavía de algún modo logran sobrevivir, más allá del costo en vidas de soldados israelíes. También criticaron al primer ministro y los funcionarios del gobierno porque anoche, a esa misma hora, cuando se realizaba esa manifestación, ellos se encontraban en un brindis organizado por el partido Likud, que encabeza el primer ministro Netanyahu, celebrando la llegada del Año Nuevo judío en poco más de 2 semanas. Y el ejército israelí sigue avanzando en el plan de toma de la ciudad de Gaza. En ese contexto, la primera etapa y la posibilidad de avanzar está directamente relacionada, dicen, con la evacuación de la población civil de la ciudad de Gaza a las zonas humanitarias designadas y preparadas por Israel. Sin embargo, Hamás está trabajando arduamente para impedir la evacuación de civiles palestinos de la ciudad de Gaza, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de defensa de Israel por alentarlos a irse con comunicados y avisos, principalmente del portavoz en árabe, que detallan que en las zonas protegidas hay agua, comida, servicios médicos, tiendas de campaña, entre otras cosas. Hasta la fecha existen estimaciones variables de Israel y de la ONU sobre una cifra específica que indica que entre 60.000 y 80.000 palestinos, de un total de casi 1 millón, se fueron de la ciudad de Gaza desde que comenzaron los preparativos del ejército israelí para esta operación militar Merkabot Gidon II. Hamás quiere mantener al mayor número posible de civiles en la ciudad de Gaza para servir directamente como escudos humanos ante los ataques de las fuerzas de defensa de Israel y para ejercer al mismo tiempo mayor presión diplomática sobre Israel para que la comunidad internacional le exija poner fin a la guerra en caso de que los civiles queden atrapados en el fuego cruzado entre el ejército israelí y Hamás. El portavoz de Tzahal difundió ayer una conversación entre un oficial de la Dirección de Coordinación y Enlace de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja y un residente de la ciudad de Gaza que habló sobre los intentos de Hamás de bloquear el movimiento de la población desde la ciudad hacia el sur para poder utilizar a los residentes como escudos humanos.
Y este habitante de la ciudad de Gaza decía lo siguiente: queremos irnos al sur, pero la gente de Hamás nos impide, nos bloquea el paso. Le dicen a la gente: vuelvan a casa, no hay evacuación, regresen, regresen. Y la gente se dispersa. Dios mío, la gente está asustada, decía este testigo directo. Algunos pasan por calles laterales buscando rutas alternativas. Las tácticas de Hamás para impedir que los palestinos abandonen la ciudad de Gaza varían desde intimidarlos con rumores y la falsa afirmación de que las condiciones en el sur de Gaza son peores que en la ciudad, que no hay suficientes tiendas de campaña para todas las familias, alimentos o atención médica, hasta disparar o golpear físicamente, directamente, a quienes intentan irse de la ciudad de Gaza. Además, las unidades de relaciones públicas de Hamás, sí, esto existe, están trabajando para convencer a los palestinos de la ciudad de Gaza de que es su deber patriótico quedarse. Y esto me recuerda que ya en la guerra del año 2014, el ahora eliminado portavoz de Hamás, Abu Obeida, instaba a los gazatíes a subir a las azoteas para frenar con el pecho los bombardeos del ejército israelí, de la Fuerza Aérea israelí, en lugar de buscar refugio. En fin, una fuente de seguridad citada hoy por el diario Ma'ariv dice que el significado desde el punto de vista de Hamás de dejar a la población en la ciudad de Gaza es estratégico: preservar el terreno. Dejar allí a los civiles les permite su propia supervivencia y continuar la lucha. Fin de la cita. Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, informó también esta mañana que en los últimos días las fuerzas de seguridad israelíes lograron frustrar varios intentos de contrabando en camiones con supuesta ayuda humanitaria destinada a la franja de Gaza. En los camiones que fueron revisados en la zona de Kisufim había paneles solares, cables de electricidad y teléfonos celulares. Las fuerzas de seguridad israelíes estiman que el volumen del contrabando es mucho más significativo y que la ampliación de la ayuda también aumenta las posibilidades de que haya más contrabando, más intentos de contrabandear todo tipo de elementos que no tienen nada que ver con la ayuda humanitaria. En el Ministerio de Defensa admitieron que la revisión de los camiones no es suficiente, tiene serias fallas y nadie puede garantizar que los camiones de ayuda humanitaria no llevan también elementos que terminan ayudando a Hamás. Seguimos adelante. Hace unas horas se dio a conocer que en una operación conjunta del Servicio General de Seguridad y las Fuerzas de Defensa de Israel fueron arrestados los integrantes de una célula de agentes de Hamás de la zona de Hebrón. Se sospecha que operaban bajo la dirección de la sede de Hamás en Turquía y que el plan era eliminar al ministro de Seguridad Pública israelí, Itamar Ben-Gvir. El interrogatorio del Shin Bet reveló que, como parte de la operación, los sospechosos compraron varios drones con la intención de instalar explosivos y usarlos para llevar a cabo el ataque. Los drones fueron confiscados durante el arresto. Ben-Gvir, por su parte, agradeció a las fuerzas de seguridad y dijo que Hamás ya intentó 5 veces eliminarlo, pero, como sabemos, afortunadamente fracasó. Abro comillas: no me dejaré disuadir ni tendré miedo, dijo Ben-Gvir, y les devolvió la amenaza. La investigación y los interrogatorios continúan. Pero a propósito de esto, el diario Israel Hayom de hoy amplía el tema y dice que las fuerzas de seguridad israelíes se preparan para una época de alta tensión, más aún en Judea y Samaria, especialmente a medida que se acerca la fecha de la Asamblea General de Naciones Unidas
y la declaración anunciada por varios países de que van a reconocer un Estado palestino. El primer ministro Netanyahu tiene previsto hoy llevar a cabo una reunión para tratar este tema con altos mandos de las fuerzas de seguridad, y en el Ejército y el Servicio de Seguridad General ya están realizando planes y preparativos para la posibilidad de que haya estallidos de violencia en Judea y Samaria para estas fechas, que además coinciden con las festividades de Año Nuevo, la celebración del Día del Perdón, que por lo general cada año son momentos en los que la tensión de todas maneras sube. Según datos que da Israel Hayom, tampoco este año hubo calma en esa zona, o sea, durante el año, y desde comienzos de 2025, el Shabak, o sea, el Servicio de Seguridad y las Fuerzas de Defensa de Israel, impidieron 950 atentados significativos, entre ellos con explosivos, armas de fuego y vehículos. De hecho, dice el diario, las fuerzas de seguridad logran impedir entre 3 a 4 atentados terroristas por día. Y cambiamos de información porque la siguiente noticia viene de Irán y la publica hoy la agencia de noticias AP, Associated Press, también la refleja el diario Ma'ariv, como vemos. Y es un informe que indica que la agencia tuvo acceso a un reporte confidencial del Organismo de Control Nuclear de Naciones Unidas que distribuyó a los Estados miembros y que dice que Irán aumentó sus reservas de uranio enriquecido a niveles cercanos al del grado militar que tenía antes de la guerra con Israel, o sea, del ataque israelí del 13 de junio pasado. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, al 13 de junio, Irán contaba con casi 441 kilos de uranio enriquecido al 60%. Ese material, o sea, al 60%, está a un paso técnicamente, un paso muy corto de alcanzar los niveles de grado armamentístico, o sea, de que pueda servir para producir una bomba nuclear. Y ese nivel es del 90%. Además, llegar al 60% de enriquecimiento de uranio es un proceso bastante largo, pero del 60 al 90 es mucho más rápido. Según entonces el Organismo Internacional de Energía Atómica, aproximadamente 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60% son teóricamente suficientes para producir una bomba atómica si se enriquece al 90% en este proceso rápido. El informe confidencial también señala que Irán y el organismo de la ONU no llegaron a un acuerdo para reanudar las inspecciones de los sitios afectados por los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio. Sigue sin estar claro en qué medida los ataques israelíes y estadounidenses afectaron el programa nuclear israelí, pero al parecer los iraníes no pierden tiempo y lo que sea que hayan perdido, ya están trabajando para recuperarlo. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Nuevamente les agradezco de corazón todos los mensajes, aunque no he podido responderlos y me disculpo por eso. Gracias por haber compartido con nosotros este encuentro. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, compartirlo y a suscribirse, y también a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.